Hola, les damos la bienvenida. Estamos en la cápsula de Historia de Independencia junto al historiador y docente Dante Figueroa. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti por la invitación. Un gusto, un placer estar acá conversando historia en el día de hoy. Estamos súper contentos porque tenemos dentro del programa una sección dedicada exclusivamente a la historia de la comuna, a la historia como de la zona de la Chimba. Y así que es un tremendo agrado tenerte acá. Y en cada capítulo vamos a tener una cápsula. Pero antes de hablar de la historia, quiero saber un poco tu labor en la municipalidad, porque yo sé que tú eres vecino, pero además trabajas en la municipalidad. ¿Qué haces tú acá? Sí, mira, yo soy historiador y soy encargado de patrimonio de la Corporación de Cultura y Patrimonio Independencia, que como tú sabes todas las corporaciones a partir del 2014 se crean, y yo llevaba un poquito antes de la corporación, llevaba trabajando unos proyectos, había presentado unos proyectos justamente como vecino, cuando empieza la primera administración, el primer año de la administración del alcalde. Y ahí manifiesto mi interés, digamos, de rescatar un poco lo que es la historia oral, y se realizó un trabajo, un FNDR, trabajando fundamentalmente en algunas unidades vecinales, rescatando la historia oral de los vecinos en aquel entonces. Perfecto. Y bueno, y de ahí en más, digamos, al final terminé trabajando como encargado de patrimonio. Tú estás trabajando en la Corporación de Cultura, en la corporación, lo que se llama, lo que conocemos hoy día como Independencia Cultural, claro. Perfecto, y tú eres el encargado de patrimonio. Encargado de patrimonio, claro. Y ahí, bueno, empezamos a desarrollar un poco lo que yo tenía llevaba ya como un año y medio más o menos en aquel entonces, estoy hablando de 2013. Yo había empezado final del 2011, comienzo del 2012, tratando de recopilar lo que era la historia del barrio, digamos, de todo el sector norte, fundamentalmente La Chimba, y bueno, y tenía harto material que había ido recopilando, y empecé a trabajar con la historia oral de los vecinos y sistematizando lo que había, que bueno, a pesar de ser un barrio tan importante, uno cree que hay mucho escrito, pero de verdad te das cuenta de que digamos, un periodo importante de la historia de lo que es, bueno, estas comunas del norte, ¿cierto? Como lo que era antes acá Santiago Norte, o La Chimba, Recoleta, Independencia, por supuesto. Yo me atrevería a decir que por lo menos hay 100 años de historia que son desconocidas. O sea, uno se queda en la colonia, se queda en el periodo, no sé, en la colonia misma, siglo XVIII, siglo XIX, pero lo que es siglo XX, prácticamente un desconocimiento absoluto y una falta de trabajo sistemático. Además, una falta de trabajo sistemático, tirón de oreja para los historiadores que no han tenido un mayor interés. ¿Y por qué crees tú que ha pasado eso? Yo diría que ha pasado eso porque, a ver, el historiador es muy particular y siempre se ha preocupado mucho de los temas políticos y sociales. La historia se ha ido a la historia política y la historia social, en los últimos años sobre todo. Pero lo que es una corriente un poco más europea de la historia de las mentalidades, o ver un poco la historia oral, ha sido siempre como el pariente pobre. Yeah. De hecho, la historia oral, como las fuentes orales a veces como fuentes de captar información, son menospreciadas por los historiadores, las cuestionan bastante porque, no sé, la fuente oral se tiene que contrastar muy bien y a veces puede llevar a errores. Sí. Pero efectivamente... Desde el punto de vista como más científico, como claro, evidencia es más débil. Claro, porque, no sé, por contar solamente un detalle, alguna vez hablaba con una vecina y me decía, yo vi pasar, me decía, a Salvador Allende, y yo le preguntaba la edad a la vecina y no cuadraba con la época que Salvador Allende, pero era que la mamá le había contado, entonces, claro, a veces los recuerdos son difusos, y si te vas solamente por el recuerdo sin contrastar eso, claro, puedes cometer errores. Claro. Pero de todas formas hay trabajo serio en la historia oral y es una buena fuente que obviamente los antropólogos la utilizan, los sociólogos, los antropólogos sobre todo, la utilizan mucho más, pero a mí me parece que es fundamental rescatar la historia oral y contrastarla con fuentes primarias que sí existen en la prensa escrita, en las revistas de época, pero claro, es un trabajo de verdad hormiguita, o sea, son horas y horas y horas, que es básicamente lo que he hecho yo, bueno, personalmente y también desde la corporación, de tratar de rescatar poco a poco los inmuebles, donde los arquitectos han hecho, yo diría que los que hicieron la pega acá fueron algunos arquitectos que le interesó el territorio, vinieron a sistematizar, pero desde la historia muy poco, y uno ha tenido que ir rescatando eso y armando como una especie de puzzle que nos ha permitido, yo diría, en cuántos años, ya casi en 7 años, avanzar bastante a lo que era, no sé, el 2012, que acá no había prácticamente ni siquiera el texto escrito, ni siquiera habían cosas muy generales, o sea, lo que casi todos saben, no sé, que Independencia, el antiguo Camino Linca, que la Plaza Chacabuco porque venía el Ejército Libertador y pernoctó cerca, algunas calles, pero no sabes más, ¿me entiendes? Entonces, el Puente Calicanto, quizás como Claro, porque es lo que hay escrito, porque en realidad la gran fuente de conocimiento histórico prácticamente que existía eran los trabajos de Gustavo el Rosales
en el siglo XIX, que escribe sobre el puente Calicanto, que escribe sobre la Cañadía de Independencia, y después el año 46-47 Carlos Lavín, que es un musicólogo, digamos, que anda en Europa, en Francia, cuando vuelve en la década de los 40, empieza a hacer un recorrido por lo que él considera la chimba y empieza a darse cuenta que en el sector norte de Santiago efectivamente habían casonas, no mansiones, pero casonas fundamentalmente que habían tenido una historia asociada. Y de hecho él deja como algunos registros fotográficos que es bien interesante. Está la antigua escuela de medicina que se quemó, que estaba, digamos, al lado de la nueva, digamos, la actual escuela de medicina, como a un costado de donde hoy día está la biblioteca, y deja algunos registros, y esos registros en realidad prácticamente es lo último que sabemos, pero también salvo el trabajo en campo que realiza Carlos Lavín, en términos históricos lo que hace es básicamente repetir un poco lo que existía de Justo del Rosales, o sea, que parafrasea a Rosales de otra manera, y si se va, por ejemplo, no sé, a una casona en Lope de Bello, a una casona en Carrión, ingresa, por ejemplo, a una casa de una vecina, ve que la vecina más o menos la ha mantenido, en otros casos realiza como quizás observación arquitectónica en donde dice qué terrible acá, que le intervinieron la fachada de esta manera, claro, cómo no hay un trabajo más prolijo, más estético. Pero es más como de evidenciar lo que está construido, claro, y referenciarse con literatura existente. Claro, y después del año 96, 97, si no me falla la memoria, un grupo de arquitectos de en ese momento en la Chile, Saad y Patricio Duarte, Magda Anduaga, realizan un libro que se llama Patrimonio Arquitectónico de Independencia, toman como un poco más de 60 hitos, y claro, un trabajo bien así como, claro, como ficha arquitecto, como una consolidación ahí, que es interesante porque además sacan fotografías, sobre todo de muchas casonas que en la calle Hipódromo Chile, que desde Villaceta hasta Independencia, que prácticamente desaparecieron. Ahí era una calle entera donde tenía puras casonas, sí, y cuando empieza el año 2000, ¿quedan alguna casi ninguna, pero digamos, cuando empieza todo este avance inmobiliario en el año 2000 más o menos, 2001, empiezan a botar casi todas esas, y dejan yo diría que las fotos que dejaron son de esos registros. Sí, oye, y en ese sentido, ¿de qué se trata? Si no hay mucho registro o mucho libro así como de la historia como más oficial que tú decías, que es más ligada como a temas, a los presidentes, la historia como más sociopolítica, ¿cómo recopilas? ¿Cuáles son las fuentes entonces para recopilar historia? Mira, lo que empecé a hacer yo personalmente, y también con un grupo de amigos que empezamos a trabajar desde una organización que creamos también, La Cañadilla, bueno, reconocer como ciertas ideas fuerzas del territorio que más o menos sigan repitiendo, pues donde tú dices, a ver, bueno, la gente habla del deporte. Entonces, es una comuna en donde el deporte fue muy fuerte, ¿por qué cosa? Por tal y tales cosas, y reconoce esta idea fuerza del deporte. Después reconoce esta idea fuerza que tiene que ver con la salud, por ejemplo. Bueno, sin duda, muchos de las instituciones sanitarias están al norte del Mapocho. Entonces dice, bueno, aquí hay un elemento que hay que trabajar. Los grandes personajes que han pasado por acá, que por aquí la gente dice, mira, aquí vivió este actor, aquí vivió tal cantante, etcétera. Entonces es más bien como con relatos. Claro, con relato que te dedicas en definitiva, a ver, tienes una idea, básicamente una idea de tiempo, que a veces puede ser muy exacta o es inexacta. Yo pregunto, por ejemplo, por decirte, mira, contarte un detalle, estábamos tratando en algún momento de ver cuándo se había fundado la parroquia de la Estampa, que está ahí en Independencia casi con Einstein. Y no tenía registro la iglesia, pues nadie tenía un registro. La Estampa está aquí en... O sea, perdón, la Estampa, Fátima. La iglesia Fátima, perdón. Disculpe, pero soy hasta allá mismo, se me fue, la iglesia Fátima. Sí. Entonces, vamos a la iglesia y nadie tenía un registro. O sea, por ejemplo, los curitas no tenían un registro, la persona que estaba a cargo no tenía un registro. Nadie sabía cuándo se había efectivamente fundado esa iglesia. Y de repente, conversando con un vecino, me dice, mire, la primera persona que fue velada en esa iglesia fue mi padre. ¿Cuándo murió su padre? En el año 52, etcétera, el mes tanto. Entonces, ya. Si fue la primera, un poquito antes, y empieza a buscar hacia atrás, y ahí empieza a hacer un trabajo que en realidad, te digo, es de hormiga. O sea, sí, claro. hay, por ejemplo, inmuebles que yo nunca he podido detectar cuándo efectivamente se fundaron, porque además a veces las obras públicas se pone la piedra hoy día y se puede terminar en 10 años más. Entonces, exacto, es casi seguir, en algunos casos hemos tenido la suerte de encontrarlo y en otros no. Y nos encontramos, por ejemplo, que la iglesia de Fátima en aquel entonces está absolutamente vinculada con el Estadio de Independencia de la Católica. De hecho, fue uno de los requerimientos de quienes donan los terrenos, los hermanos Solari, dicen, tiene que haber una capilla acá al lado del estadio, porque además era el estadio de la Universidad Católica, claro, que era católica. Entonces, pero así se ha ido... ¿Y te he visto buscando en recortes de diarios, noticias de
No es noticia en general de los diarios antiguos. Mira, a ver, ¿qué utilizamos? En primera instancia, todo lo que está en memoria chilena hay digitalizado. Bueno, pues, algunas cosas digamos, de las revistas, el Zigzag, por ejemplo. Bueno, la revista deportiva está la revista Los Sport, Don Severo y algunas más. La revista Pacífico. En realidad vamos viendo todo lo que sirva y te vas buscando en ese periodo. Y los periódicos. Y los periódicos, ahí tienes que ir a la sección periódica que está en microfilmado. Entonces, o sea, yo me he dado el trabajo de buscar, no sé, buscando un tema, no sé, toda la década de los 20, buscar año a año, mes a mes. O sea, el trabajo chino, pues, o sea, no sé. Yo me puedo demorar en leer un año, en buscar en un año. Me puedo demorar quizás 2 días buscando mes a mes porque tienes que verlo todo. Además, ¿qué pasa? Que este es un territorio que tiene demasiada historia. Entonces, estás buscando una iglesia y quien conoce el territorio de repente se encuentra con una noticia deportiva. Entonces le saco la foto, la selecciono, la recopilo y la dejo guardadita para algún otro momento. Qué interesante. Oye, y nos gustaría mucho saber cuáles entonces han sido los proyectos que se han avanzado como tu labor en la parte de encargado de patrimonio en la municipalidad. Así que, ¿qué proyectos puntuales han podido hacer en patrimonio? Pero eso me lo va a tener que responder en el próximo capítulo porque ya se acabó el bloque, se acabó este capítulo, así que lo dejamos. Se hizo súper corto, es muy interesante lo que nos estás contando, así que vamos a dejarlo hasta acá, nos despedimos y ustedes sigan acá porque sigue más contenido en el canal Independencia Ciudadana. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao, cuídate.